Bueno, en principio, contar que para nosotros existieron hace 2 semanas, existió un escenario donde, por un lado, está lo político y lo político partidario en este caso, pero por otro, lo institucional y lo político en términos de que se terminó archivando el proyecto de ley de cláusula gatillo. Entonces, esa fue una decisión política del oficialismo que, por supuesto, con la colaboración del voto de esta diputada, de Andrea Charole, lograron archivar y darle la espalda de esta manera, archivando el proyecto de cláusula gatillo, a más de 60.000 docentes entre pasivos y activos. Creo que eso es la línea de base. Ahora la discusión interna que tiene que ver con lo que vos manifestabas. Nosotros dimos cumplimiento a un pedido del Tribunal Disciplinario del Partido Justicialista, que nos solicita a los diputados y diputadas del bloque PJ que nosotros podamos dar cuenta de lo sucedido en la Cámara de Diputados ese miércoles, hace 2 semanas, en esa sesión maratónica, pero sobre todo en esa sesión tan emblemática y que es un punto de inflexión a la hora de pensar lo que está sucediendo en un contexto adverso para los trabajadores y trabajadoras y fundamentalmente para los trabajadores de la educación. Pero como vemos, esto que se aplica en todos los sectores. Lo más dramático, por eso también es importante decirlo, porque nosotros damos respuesta al pedido del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, que a su vez tiene que hacer una presentación, a su vez eso se presenta ante el Consejo del Partido Justicialista y se debate y se dirime en ese contexto, ¿no? Nosotros solo hacemos la presentación de lo que sucedió, de lo que vieron no solo los docentes, trabajadores y trabajadoras del sector docente que se encontraban presentes en el recinto, sino también los trabajadores y trabajadoras de los medios que estaban presentes también en el recinto, de cómo se desarrolló y se desenvolvió la sesión durante esas 4 horas de debate, de discusión, cómo la diputada Charole votó primero una cosa, primero que había presentado ella junto con los otros 16 diputados opositores que hoy representan la oposición. Ella era la número 17. Votó además en el proceso de discusión, votó además la desafectación de la Comisión de Hacienda, comisión que no funciona porque tranca todos los proyectos que de alguna manera importan a la gente, porque eso también hay que decirlo, aquellas discusiones que hoy estamos dando tienen, por supuesto, que pasan por lo económico y es necesario poder dar esas discusiones en la Comisión de Hacienda para que pueda funcionar y puedan correr de esa manera los proyectos de ley. Creo que en alguna oportunidad yo te mencionaba que es el proyecto de ley de tarifas justas, el proyecto de subsidio para los pasajes de colectivos, proyectos, el de emergencia alimentaria, todos proyectos que de alguna manera quedan trabados en la Comisión de Hacienda. Bueno, sumamos ahora el de cláusula gatillo, que no solo lo mandaron a archivar desprolijamente, porque ahí está lo otro, está la cuestión institucional, la desprolijidad institucional en la que se da la discusión. Por supuesto que nosotros vamos a estar presentando en las próximas horas ante la justicia un amparo cautelar para que el proceso de archivo del proyecto se declare nulo, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entendemos nosotros que se dio en absoluta desprolijidad y en discordancia con el reglamento. Y eso también es lo grave, no solo el voto de la diputada, cuyas banderas son la base de nuestro partido, son la base de los trabajadores y trabajadoras, que le dio la espalda al sector de la docencia. Para nosotros es muy grave eso. Primero,
desde las bases fundamentales de nuestra doctrina peronista, el movimiento nacional y popular, cuyas bases se conforman por el sector de los trabajadores organizados. Estaban los trabajadores organizados de la docencia presentes, la diputada torció su voto dándoles la espalda al sector de los trabajadores. La verdad que para nosotros eso es una falta muy importante, pero además en el marco de las distintas también de las distintas miradas que se le da a la política. La política tiene que tener conducta, tiene que tener coherencia, tiene que tener compromiso, con la idea que sea, pero tiene que tener un compromiso. Nosotros no podemos naturalizar estas cuestiones. Y ahí es donde nosotros queremos dar la discusión internamente. Por supuesto que solicitamos, así como nos solicitó el Tribunal de Disciplina, que presentemos los hechos tal como se habían suscitado en el marco de la sesión, se presenta al Tribunal de Disciplina y ahora el que se expide es el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista. ¿Cuál sería la sanción que correspondería? Y la verdad que eso nosotros no lo podemos definir. Hay distintas instancias. La máxima, entiendo yo, que es la expulsión, pero a partir de ahí hay otras sanciones, advertencias, etcétera. Eso lo evalúa, como te decía, el Tribunal de Disciplina, presenta las opciones ante el Consejo y una vez dentro del Consejo entiendo que se somete a votación. Yo no soy miembro del Consejo, pero sí entiendo que ese es el procedimiento y bueno, dependerá de eso, de la discusión. Creo que son momentos en los que el sector de los trabajadores, el pueblo en general, la está pasando muy mal, donde nosotros como espacio político que representa al movimiento popular, a los sectores populares, no podemos darle la espalda por distintas cuestiones. No podemos estar en este momento, es un momento de inflexión, es un momento de inflexión para la política. No podemos naturalizar que uno pueda torcer y traicionar sus banderas de un momento a otro. No se puede naturalizar eso porque le hacen prácticas como esta, prácticas como las que impone el oficialismo en el recinto. La verdad que son las que le hacen mucho daño a la política y a la política como herramienta de transformación de la realidad, no a la política que ellos intentan instalar. ¿Hubo algún diálogo, hubo algún argumento, ya sea no formal, por lo menos con alguno de los legisladores, con alguno de los pares? En principio, a posteriori no. No tuvimos ningún tipo de conversación. Sí, por supuesto, en el recinto intentamos conversar con todos los legisladores, incluso con los del oficialismo. Conversamos nosotros también, todos los legisladores que habíamos firmado el proyecto previamente en el transcurso de la sesión. Si uno presta atención en las alocuciones de todos los diputados al menos que habían firmado, incluso la misma diputada Charole que había firmado el proyecto, daba indicios de que iba a acompañar el proyecto. Por eso nos sorprendió, por supuesto, y por supuesto al sector de los trabajadores que acompañaron todo el debate durante las 4 o 5 horas que estuvimos ahí presentes en el recinto. Entonces, la sorpresa va de la mano con la necesidad que tenemos. Era una ley muy importante, no solo para el sector de la docencia, sino creo que en otras oportunidades también te lo mencioné. Después de 1 año y medio, era la primera vez que íbamos a estar discutiendo un proyecto que le podía cambiar la vida a un sector de trabajadores, pero como te decía, más de 60.000 docentes activos y pasivos de toda la provincia. Por primera vez en 1 año y medio íbamos a estar discutiendo o votando un proyecto en esa legislatura, en esta legislatura de la coyuntura, de esta coyuntura social, política que impone el oficialismo de Milei y Esdero. Recién íbamos a estar discutiendo, votando un proyecto de ley que impacte en el bienestar de la gente. Con eso, la verdad, te digo, a mí me impacta que alguien que sea del Partido Justicialista pueda darle la espalda a eso.
Ahora, me imagino yo, porque una sanción, que lo analizábamos, por supuesto que el Consejo definirá cuál será la sanción adecuada, ¿no? Pero de haber una expulsión, le juega muy en contra también esto al bloque. Yo, a ver, me pongo a pensar en Sí. esto. Hago a la inversa. Creo que es un momento de inflexión para la política, te decía. Ujú, Creo que hay prácticas que no se pueden naturalizar. Creo que nosotros, la política, tiene que empezar a dar mensajes. ujú, La política para quienes pensamos y sentimos la política como una herramienta de transformación, una herramienta que nos posibilite la construcción de un mundo mejor, una provincia mejor, un país mejor. Para quienes sentimos la política de esa manera, creo que son momentos de inflexión donde nosotros tenemos que empezar a dar los debates, como estamos hablando ahora, en los medios, tenemos que dar los debates en el marco de las internas partidarias, ujú, tenemos que dar los debates sociales necesarios para poder pensar qué tipo de política queremos construir hacia adelante, qué tipo de política queremos hacer hacia adelante. Me parece que son momentos en los que no sé cómo se gana y cómo se pierde. ujú. Parece que si nosotros nos animamos a dar estos debates, tenemos más para ganar, para quienes creemos, confiamos en la política como herramienta de transformación, me parece que tenemos más para ganar que para perder. Son Ujú. los momentos en los que es necesario dar estos debates. No se puede naturalizar estas situaciones, sobre todo porque no se trata de traicionar al partido. Vos estás traicionando al sector de los trabajadores, al sector, en este caso, de la docencia, con, por supuesto, con la traición que ya cargan todos los sectores de los trabajadores, el mismo pueblo que votó a alguien en Ujú. quien confiaba y quien confiaba ya les dio la espalda. Nosotros, como movimiento nacional y popular, no podemos darle la espalda. Mariela, vos que estuviste en esa sesión extensa y con mucho, muy acalorada, ¿pudiste observar algo que te llamó la atención en ese momento? Se vieron muchos videos, se hicieron muchas especulaciones. No más de lo que se vio. Creo Ujú, que, por eso te digo, el sector docente estaba presente, los trabajadores de prensa estaban presentes en el recinto, iban y venían, no más que eso. ujú, Sí creo que la política te da determinadas herramientas para que uno pueda pensar ujú. distintas estrategias, tanto en el recinto como fuera del Sí. recinto, pero digo, si nosotros tenemos como bandera no traicionar nuestras ideas, sostenernos firmes ante momentos tan complicados como los que está viviendo el Ujú. pueblo chaqueño, no sé, recorremos y cada vez vemos más gente revolviendo basura, si eso no te conmueve, si no te conmueve que el actual gobierno haya llegado engañando a los docentes porque han hecho campañas sosteniendo justamente que iban a no solo a pagar la cláusula gatillo, sino aumentar el salario, dignificar los salarios docentes, dignificar la educación, y vemos cómo todo va en decadencia, como la salud también. Ese día yo mencionaba en la sesión, me mandaba mensaje una docente que estaba mirando justamente la sesión y decía: por favor, Mariela, decí que no es cierto todo lo que están diciendo, porque por supuesto en el intercambio de voces y Ujú. de miradas, la verdad que es muy difícil no querer responder a quienes están echando culpa continuamente sin hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Y me decía esta docente: Mariela, yo estoy a kilómetros de San Martín en una escuela rural
no tengo, a nosotros no nos llega el gas a la escuela, o sea, no nos hacen llegar el gas. Ni que hablar de los comedores, que mentiras, desmentidas, viste, denuncia, pedido de informe y ellos salen a desmentir y demás, pero lo cierto es que los pibes en las escuelas no están comiendo como comían. Por supuesto que se sostiene solo si está la voluntad del docente, como esta docente que me decía, si yo no voy en mi autito todos los kilómetros que tengo que hacer desde mi escuela hasta la regional, hasta donde reparten el gas queda ahí, quién sabe a quién lo distribuyen, porque a mí en la escuela no me llegan. Esto es la diaria de un docente. Nosotros estamos discutiendo una instancia salarial, pero en la diaria del docente también es esta realidad. Es la realidad de tener que ver que los pibes y pibas van a la escuela, muchos de ellos solo para poder comer, que si no hay comedor también es una dificultad, que tienen todas las dificultades para sostener esa comida diaria. La desesperación del docente por eso. Después también, por supuesto, poder llevar adelante sus clases con normalidad y sumado a eso la del salario y sumado a eso no solo el salario, sino que tenés más aumentos de luz y de los servicios, tenés más aumento de combustible. ¿Cómo hace esa docente que tiene que ir en su auto a buscar la garrafa y volver a la escuela rural si el combustible sube? La verdad que es un contexto adverso como para estar dudando o estar especulando sobre determinadas decisiones a la hora de nosotros poder torcer un poco esta nefasta realidad. Y digo, nosotros como oposición tuvimos por fin la posibilidad de hacerlo y no lo pudimos hacer. Me comentabas que en los próximos días se va a estar conociendo la acción judicial que está tomando el bloque, ¿no? Sí, un poco la intención es, primero, como te decía inicialmente, nosotros vimos una vez más, porque si ustedes se acuerdan, algo similar pasó cuando se eligieron los delegados para el Consejo de la Magistratura, los representantes para el Consejo de la Magistratura, pero en este caso creo yo que esa termina siendo una discusión interna, la del Consejo de la Magistratura interna entre partidos y representaciones mayoritarias y minoritarias, pero en este caso puntual, la verdad que era un proyecto de ley que se presentó, que se desafectó de la Comisión de Hacienda, que tenía un despacho dividido, o sea, de mayoría en la Comisión de Educación y de minoría también en la Comisión de Educación por parte del bloque oficialista. Pero en ese caso solo con 17 votos vos lo aprobás o lo desaprobás, lo dejás en cartera o lo aprobás. Era eso lo único que se tenía que hacer. Inventar una tercera cuestión ahí que nada tenía que ver y que iba por fuera del reglamento. Si revisamos la historia de las votaciones en este sentido, o se vota o se deja en cartera cuando los proyectos tienen despacho y solo se necesitan los 17 votos. Por eso fue lo escandaloso de la culminación de la sesión. La verdad que para nosotros es muy difícil poder llevar adelante una sesión queriendo cumplir el reglamento, intentando hacer cumplir el reglamento porque se nos ríen en la cara. Y la verdad que yo estoy culminando mis 4 años como legisladora ahora en diciembre. En los 4 años no vi nunca nada tan escandaloso. No digo como esto únicamente, vemos cómo se vienen generando determinadas rupturas institucionales. No creo yo en lo personal y por lo que se ve y cómo se refleja tanto a nivel nacional como en los otros poderes del Estado, sobre todo cómo se refleja en los ejecutivos y en los legislativos, tanto a nivel nacional. La ruptura de la calidad institucional que se pretende establecer como práctica, y eso es lo que vemos nosotros, una ruptura constante de la calidad institucional a la hora de romper constantemente el reglamento, avasallar el reglamento y avasallar la práctica democrática, porque termina esto del voto, si nosotros éramos
16 y perdíamos porque la diputada Charole votaba con ellos, lo que no quisieron hacer es que quede reflejado en pantalla, en rojo, quiénes eran los que votaban en contra de la cláusula gatillo. En los próximos días vamos a estar conociendo entonces la noticia. Esperemos que la justicia dé respuesta pronta, porque no nos tiene que dar, vuelvo a decir, Sí. esto no es en contra de la oposición o en contra de determinado sector, es en contra de los trabajadores, es en contra de 60.000 familias del Chaco que desde el sector docente están solicitando un compromiso que hizo el actual gobierno, que hizo el gobernador Leandro Esdero para con el pueblo chaqueño, y que de la mano de las políticas de recortes y de ajustes de Javier Milei impactan directamente en todos estos sectores. Lo vemos también en el sector de la salud, pero fundamentalmente en este sector que fue quien acompañó al gobernador Esdero en su mayoría, fueron quienes acompañaron en la discusión por el tema salarial cuando el gobernador estaba en campaña, y hoy se les da la espalda abiertamente y sin ningún tipo de mediación ni conversación, porque eso también lo manifiestan. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que y esperamos que la justicia pueda dar respuesta al sector de la docencia y, por supuesto, a esta grave falta institucional que nosotros creemos se ha cometido en la legislatura. Muchas gracias, Mariela. A ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros.